El satanismo. Como sabéis, el tema del demonio es algo que siempre me ha interesado mucho. He leído bastante sobre exorcistas y exorcismos, o sea, sobre cómo combatir y expulsar a los demonios, pero muy poco, o casi nada, sobre quién es el demonio realmente y sobre todo quiénes son sus seguidores humanos, que son los satanistas precisamente, ¿no? De esto va un poco el post de hoy. Hay mucho que decir sobre todo esto, la verdad. En primer lugar, hay que reseñar claramente que el mundo diabólico, satánico, constituye un paralelo al mundo cristiano católico. Es lo que la Iglesia Católica llama la mona de Dios. Satán sería la mona de Dios en el sentido de que como quiere ser como Dios, pues lo imita sin mucho éxito. Así, hay oraciones satánicas, misas negras, consagraciones a Satán, Año Nuevo satánico, mandamientos satánicos, pecados contra Satán, etc. Por cierto, el Año Nuevo satánico empieza el día de Halloween. Hace poco me he hecho con una biblioteca entera de libros de misterio, ¿no? Libros electrónicos. Son 4.000 títulos y, bueno, curioseando por ellas di con un archivo donde vienen los mandamientos satánicos, que son los siguientes, ¿no? Esto es, a ver, es necesario oírlos primero para entender lo que voy a decir después, ¿vale? Yo voy a hacer aquí una reflexión sobre el satanismo y sobre todo sobre los satanistas. Es algo que me llevo preguntando muchos años y quiero compartirlo con vosotros y reflexionarlo en voz alta, ¿no? En forma de post, pero bueno, para ir preparando el tema y para que veáis lo que quiero decir, pues os voy a contar los 11 mandamientos satánicos, que no hay que confundir con los 9 preceptos básicos del satanismo, que son otra cosa y que también veremos, ¿vale? Así que primero expongo los 11 mandamientos satánicos con una breve descripción de cada uno. El primero: no des tu opinión o consejo a menos que te sea pedido, así evitarás hablar en momentos inadecuados, ser tachado de precipitado y ganarás tiempo para formar una respuesta u opinión más sólidas y creíbles. Bueno, pues estos son como los consejos que te da tu profesor, ¿no? Tampoco es que sea una maravilla. Segundo, no cuentes tus problemas a otros a menos que estés seguro de que quieran oírlos. Pues aun en el caso de querer, no cuentes tus miedos y debilidades a una persona que no conozcas, ya que puede utilizarlos en tu contra, al igual que cualquier información que obtenga de ti. Bueno, esto viene en Sun Tzu, el arte de la guerra. Tercero, cuando estés en el hábitat, dice hábitat, de otra persona, muestra respeto o mejor no vayas allá. Si eres invitado tanto como si no, nunca debes destruir el hogar o la morada de alguien, animal o persona. Pues eso es algo sagrado, con la única excepción de que sea por venganza contra un enemigo. Qué tontería, ¿no? Cuarto, si un invitado O sea, vamos a ver, digo lo de tontería antes porque parece que no viene a cuento, ¿no? El tercer mandamiento manda como cosas muy dispares, ¿no? O sea, ve, pero no vayas, pero si ves no lo destruyas, pero si te quieres vengar de él, sí destrúyelo, ¿no? Parece algo infantil. Cuarto mandamiento. Si un invitado en tu hogar te enfada, trátalo cruelmente y sin piedad. Si eres tú el anfitrión, no dejes que violen tu hogar. No dejes que se burlen de ti, que te ataquen en tu propio territorio. Atácales tú. Estás en tu terreno, tienes ventaja. Esto es una sarta de tonterías. Es decir, el otro día estaba un amigo en casa y tiró una botella de vino en una pared. Porque estaba el hombre un poco perjudicado y ¿qué hago entonces? ¿Lo apuñalo con el cuchillo de trinchar el pollo? No dicen más que tonterías, pero bueno, seguimos. 5. No hagas avances sexuales a menos que te sea dada una señal de apareamiento. Es decir, bueno, pues lo típico de ahora, ¿no? De sí es sí y no es no. No pretendas que respeten a tu pareja si tú no respetas la de los demás. Esto no lo pillo. No seas una carga a alguien que intenta abusar de otro por puro deseo y lujuria, ¿va? Qué chicos más majos los satanistas. 6.
no tomes lo que no te pertenece a menos que sea una carga para la otra persona, claro. Si lleva mucho dinero en el bolsillo, le haces un favor aligerándole de él, ¿no? Parecía que iba a ser el no robarás. Y esté clamando por ser librada, claro, lógico. No debes privar a nadie del fruto de su esfuerzo y trabajo. Muy bien, sí señor. Si quieres algo, consíguelo por ti mismo con tus medios y esfuerzos, a menos que la otra persona te lo haya quitado o lo haya conseguido de manera ilegítima. Bueno, eso es muy discutible, ¿no? Sobre todo si hablamos de impuestos y de sueldos injustos y de cosas de esas. Séptimo, reconoce el poder de la magia. Aquí sin venir a cuento meten la magia. Si la has empleado exitosamente para obtener algo deseado. Puedo desear asesinar a mi jefe, por ejemplo, y utilizar artes mágicas para ello. Si niegas el poder de la magia, después de haber acudido a ella con éxito, perderás lo conseguido. Muy bien. Eso yo creo que sale en Harry Potter. Magia o cualquier elemento, si consigues algo por dinero, no niegues el poder del dinero. Esto funciona así. Qué sarta de cosas inconexas. Yo no me entero de nada, ¿eh? No sé vosotros, pero yo no me estoy enterando de nada. Octavo, no te preocupes por algo que no tenga que ver contigo. Bueno. No te metas en asuntos ajenos, te meterás en líos y problemas constantemente solo para satisfacer los intereses de alguien a quien le importas poco o nada. Bueno, pues esto es normalmente lo que te dice tu padre antes de irte a la discoteca los sábados, ¿no? Noveno, no hieras a niños pequeños, déjalos crecer libremente, no abuses sexualmente de ellos como si fueras un sacerdote o un cura. Mira, cada individuo tiene que tener medios para defenderse de una agresión, un niño pequeño no los tendrá y solo demostrarás cobardía. Décimo, no mates animales no humanos a menos que seas atacado o para alimento. Las personas pueden ser eliminadas bajo muchos pretextos, pero un animal salvaje no entra en ninguno de ellos y a menos que sirva para algo útil, déjalo. Pues algo útil puede ser de adorno en la pared de tu casa, ¿no? Yo qué sé, o de alfombra, o sea, las personas pueden ser eliminadas, pero los animales no. Esto ya sé yo a lo que huele. Y finalmente el mandamiento número 11 dice: cuando estés en territorio abierto, no molestes a nadie. O sea, si vas por el medio del campo, supongo. Si alguien te molesta, pídele que pare. Si no lo hace, destrúyelo, ¿no? Con una varita mágica estilo Harry Potter. En fin, bueno, no sé qué impresión habéis sacado al oír estos curiosos mandamientos. Yo creo que son raros, inconexos, una mezcla extraña de manual del buen ciudadano con rasgos de incitación a la violencia y al asesinato. Y estoy siendo bastante condescendiente. También hay uno relacionado con la magia, bueno, ya lo hemos visto, pues ahí metido como un calzador, ¿no? No sé, podemos tener muchas opiniones sobre estos mandamientos, pero yo creo, y esto es lo realmente importante, que hay algo que no son, ¿vale? O sea, pueden ser muchas cosas, podemos opinar lo que queramos, a mí particularmente me parece una sarta de gilipolleces, pero lo que no son mandamientos dictados por el demonio. Son frases humanas, muy humanas, que traslucen un pensamiento humano, pagano si quieres, mágico, a veces de cosas cotidianas, pero si hubieran sido dictadas realmente por el demonio, serían mucho más malévolos. Y es que aquí la ingenuidad del hombre en su relación con el demonio es asombrosa. El demonio es un ser muy poderoso, esto tenerlo claro. O sea, no le íbamos a durar ni medio asalto si Dios no lo mantuviera atado de pies y manos. Si alguna virtud tiene la Iglesia Católica con sus 2000 años de experiencia con él, pues es que lo conoce muy bien, ¿vale? Es decir, otra cosa no, pero la Iglesia, conocer al demonio, lo conoce. Otra cosa es que haya tenido éxito en la lucha contra él a lo largo de la historia. Ya veremos que no mucho. Aunque conocer al demonio en sí mismo, pues ya es una victoria, ¿no? Los exorcismos, rituales, oraciones, etcétera, sirven de muy poco si no se tiene el poder de Dios. Pero lo que sí tiene la Iglesia es un conocimiento bastante cabal de cómo tratar y gestionar la lucha francamente desigual, esto ya lo he mencionado en algún otro post, entre el hombre, entre la humanidad y el demonio. Pero tenemos un problema. Conocer al demonio no significa que se pueda luchar con éxito contra él. Y voy a poner un ejemplo donde lo vais a ver claramente. En la Edad Media,
la famosa Edad Media, la Iglesia tenía clarísimo que el diablo actuaba en la sociedad. Recordemos que en la Edad Media, pues lo que había era una sociedad plenamente cristiana, o sea, el ideal de la sociedad cristiana realmente, sin fisuras, desde el rey hasta el último mono. Era la cristiandad, lo que hemos conocido siempre como la cristiandad, ¿no? La sociedad cristiana perfecta. El demonio, en aquella época, pues lógicamente atizaba bastante a ese tipo de sociedad porque iba en contra de lo que él representa, ¿no? Y actuaba perturbando gravemente la vida de los honrados campesinos, sobre todo, ¿no? No solamente campesinos, pero bueno, pues en localidades pequeñas, iba básicamente contra el pueblo. Este pueblo llano de los campos, de los pequeños burgos de la Edad Media, etcétera. Bueno, pues era gente analfabeta, ya lo sabemos, sin instruir, dedicada a su trabajo y sus quehaceres. El diablo los golpeaba, pues ¿cómo? Matando animales, provocando abortos, incendiando graneros, maldiciendo cosechas, echando a perder vino, aceite, alimentos, etcétera, provocando envidias y disensiones entre vecinos. Y para ello se servía de las artes de brujos y de brujas. Ciertamente en el castigo a estos desmanes pues pagaron justos por pecadores en muchas ocasiones, pero la actividad diabólica estaba ahí. Bueno, pues ya sabemos cómo es la gente, ¿no? Es decir, en el momento en que uno tiene envidia de otro, pues va al tribunal de la Inquisición y dice, este es brujo. Es mentira, pero se venga de él, ¿no? Lo perjudica. Eso se ha dado muchísimas veces a lo largo de la historia y no solamente con el tema de la lucha contra el demonio. La Iglesia sabía que era el demonio, pero no tenía, o sea, que era el demonio el que causaba estos desmanes, ¿verdad? Pero no tenía demasiadas herramientas para combatirlo. Hoy hay, por ejemplo, pues más oraciones, hay grupos de oración, hay médicos, hay psiquiatras, apoyo de la comunidad. La sociedad de hoy día no tiene nada que ver con la sociedad medieval, es decir, hoy día hay una justicia, hay medios, hay psiquiatras, hay de todo, ¿no? En la Edad Media lo que sí había era la actividad del demonio, pero bueno, por eso quemaban a las brujas realmente, porque no sabían qué hacer para combatir el mal. En la Edad Media no había nada de eso, de lo que hemos estado hablando, y el temor al demonio era muy grande, y no se les ocurrió otra cosa mejor, pues que quemar a las brujas y a los brujos. Y ya digo, a veces pagando justos por pecadores. Es decir, este ejemplo ilustra, creo que lo ilustra bastante bien, pues que puedes saber perfectamente que el demonio está ahí, que está actuando, pero tus armas para luchar efectivamente contra él son limitadas. Decía que en general, incluso hoy día, bueno, pues que todos hemos pasado por la universidad o tenemos estudios, cursos, másteres, nos comportamos de forma muy ingenua frente a lo desconocido, frente a lo oculto, frente a lo mágico en general, y en particular con todo lo relacionado con el demonio. Como además se ha perdido la fe y todo contacto con lo religioso, el despiste es absoluto. Los hombres tendemos a pensar que los tratos con el demonio son en general malos para el hombre, porque en teoría el pago de esos tratos, de esos pactos, pues es nuestra alma inmortal y la consecuencia de ello nuestra condenación eterna. Es decir, contra el cobro de una vida de placeres y éxitos de una duración limitada, pues bueno, se habla de 20 o 25 años, aunque muchos exsatanistas dicen que se conceden 10 años y ya se acabó. Pues bien, a cambio de esos exiguos años, la contraprestación abarca toda la eternidad, porque la condena es eterna, ¿no? No parece muy equilibrado, pero creedme que a día de hoy se siguen firmando contratos de venta de almas con Satán. Efectivamente, sobre el papel, pues es un negocio pésimo. En un platillo de la balanza está mi condenación eterna, pero veamos cuánto pesa de verdad el otro platillo de la balanza, ese donde se supone que está la anhelada felicidad de esta desdichada raza humana que se arrastra en este desdichado planeta purgatorio. Según los exorcistas que han tratado multitud de casos de pacto diabólicos,
Hay varias constantes que se repiten en estos pactos. 1. La duración es muy limitada. 10, 15 años, 20 en el mejor de los casos. Creedme que, como dice la canción, 20 años no es nada, se pasan volando, ¿eh? 2. La supuesta felicidad está sujeta a deseos que el diablo no puede complacer. El demonio no puede ir contra las leyes de la física y de la biología. No puede detener el proceso de envejecimiento. O no puede cambiar el aspecto de una persona de forma radical. Pero ojo, sí puede engañarla. Y sí puede hacerla creer, por ejemplo, que es más joven. Por aquellos que vendan su alma a cambio de juventud. Que es más atractiva para aquellos que vendan su alma a cambio de, pues eso, ser atractivos, etcétera. Incluso hacer ver a su víctima en el espejo una realidad falsa que solo la víctima ve. Esto se ha dado en muchas ocasiones, ¿eh? Gente que se presenta ya desesperados a ser exorcizados, ¿no? 3. El diablo puede ciertamente proporcionar determinadas riquezas materiales o cierto éxito profesional o artístico, ¿no? O cierto reconocimiento, ciertos premios. Puede dar algo de vidilla a la persona, fama, hacerlo popular, todas esas cosas puede hacerlas. Puede a lo mejor hacer que se case con la persona que quiere, en fin, ese tipo de historias. Pero fijaros, son logros que se producen contra el decurso normal de los acontecimientos y en los que intervienen artes mágicas, envenenamientos o asesinato de rivales, ¿vale? Es decir, a ti te gusta esta chica, yo te la puedo conseguir a cambio de que vendas tu alma, pero claro, la chica no es que vaya a ver de repente en ti pues esa gran pareja que está buscando. La chica es hechizada a través del concurso de una bruja, por ejemplo, y simplemente pues está engañada, ¿no? O sea, ve una realidad que ella nunca reconocería. Para el dinero y todas esas cosas, pues se te recurre al robo y otras acciones maléficas. Es decir, el diablo es un mal pagador. Te da gato por liebre y lo que consigue para ti es porque se lo quita a otro, o porque se lo quita con malas artes. En este proceso normalmente intervienen brujos o brujas y hechizos, con lo cual hay intermediarios humanos que sin duda te esclavizarán. Es decir, que en el momento que tú tienes tratos con una bruja o con un brujo, estás perdido, ¿eh? Yo sé de eso un poco. En pocas palabras, el diablo no te da ni la hora, y lo que da es a costa de un precio altísimo. No solo en cuanto al destino de tu alma inmortal, por supuesto que esa la has perdido, es decir, sino que también empiezas a pagar aquí mismo en la tierra, aunque te pienses que no. Bueno, vamos a ver ahora las 9 declaraciones o proclamaciones satánicas, ¿no? Que es una especie pues de... las 9 declaraciones lo que son es pues una serie de proclamas que intentan expresar de alguna manera la personalidad de Satán, ¿no? ¿Quién es Satán? Entonces dice así, la primera: Satán representa complacencia en lugar de abstinencia. Bueno. Segundo, Satán representa la existencia vital en lugar de sueños espirituales. Algo paradójico teniendo en cuenta que es un espíritu puro. Satán es un ángel. Tercero, Satán representa la sabiduría perfecta en lugar del autoengaño hipócrita. Bueno, teniendo en cuenta que los ángeles tienen una gran sabiduría, pues comparada con la nuestra, no dice nada nuevo, ¿verdad? Cuarto, Satán representa amabilidad hacia quienes la merecen, en lugar del amor malgastado en ingratos. Bueno. 5. Satán representa la venganza en lugar de ofrecer la otra mejilla. Bueno, aquí tenemos un claro antimandamiento cristiano, ¿no? Sexto, Satán representa responsabilidad para el responsable en lugar de preocuparse por vampiros psíquicos. Yo, pues, creerme que he leído esta frase varias veces y yo no la entiendo, no termino de pillarla. Es una idiotez, vamos. Séptimo, Satán representa al hombre como otro animal, algunas veces mejor, la mayoría de las veces peor que aquellos que caminan a 4 patas, el cual, por causa de su divino desarrollo intelectual, se ha convertido en el animal más vicioso de todos. Bueno,
Esto parece que una frase que es de estas que se te ocurren después de un litro de cerveza, ¿no? Octavo, Satán representa todos los llamados pecados mientras que lleven la gratificación física, mental o emocional. Quedaros con esto. Y noveno, Satán ha sido el mejor amigo que la Iglesia siempre ha tenido, ya que la ha mantenido en el negocio estos años. Bueno, acordaros de estas dos últimas. Fijaros que los mandamientos satánicos son 11 y las proclamaciones satánicas son 9. Los números no son casuales. Nuevamente nos encontramos ante unas rimbombantes declaraciones que son cualquier cosa menos satánicas. Son muy humanas. De hecho, la declaración 9 es el manido tópico de que la Iglesia ha vivido y vive del demonio. La declaración 8 no quiere decir nada, pues ya sabemos que Satán patrocina todos los pecados. Y no todos los pecados llevan aparejada la gratificación. Por ejemplo, la ira o la envidia no proporcionan placer a los envidiosos y a los iracundos. Son pasiones incontrolables, pero en absoluto gratificantes. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que Satán no promociona los pecados de ira o envidia, por ejemplo? No. Lo que ocurre es que esos mandamientos o proclamaciones satánicas no las ha hecho Satán, sino seguidores con muy poca formación teológica, y yo diría que con muy poca formación en general. Para mí, el mal es algo muy serio, no es una cuestión de risa, ¿eh? Es un problema complejo y de muy difícil solución, si es que la tiene aquí en la Tierra. De hecho, existe en teología y filosofía una cuestión llamada así, el problema del mal, que ha vertido ríos, no, océanos de tinta, y que viene a decir que por qué somos malos pudiendo ser buenos, que de dónde viene el mal, y que por qué hay tanta cantidad de mal en este planeta purgatorio, pudiendo haber bastante menos. En fin, si nos paramos a pensar un poco, no son cuestiones fáciles de responder, son cuestiones que si le damos vueltas podemos llegar fácilmente a una conclusión. Es tan grande la cantidad de malevolencia que hay en el ser humano y podemos ser capaces de tal ferocidad que forzosamente tendemos a pensar que el origen del mal es externo a nosotros. Pues es lógico pensar eso, ¿verdad? Y que nosotros simplemente pues tenemos mucha facilidad para meternos en camisas de 11 varas, para meternos en problemas, y que ese foco del mal pues nos atrae de una manera irremediable, ¿no? El ser humano es atraído por el mal, ¿vale? Esa es la clave de todo esto. Os pido un ejercicio de sinceridad a cada uno de vosotros, hacer una introspección en vuestro propio yo y ser sinceros. Con el debido estímulo y motivación, ¿no seríais capaces de atrocidades? Yo creo que sí. Hay personas más pacíficas, pero por lo general, si nos pinchan lo suficiente, la respuesta puede ser brutal. Algo que contrasta con la buena opinión que en general tenemos sobre nosotros mismos, que en teoría y sobre el papel nos consideramos salvadores de la humanidad si nos hicieran caso. Filósofos ateos y materialistas tratan de explicar esto acudiendo a tonterías, ¿no? Como el cerebro reptiliano, paranoia, fobia social, psicosis, idioteces. Eso puede explicar casos particulares, no que exista un por todos los siglos reconocido como problema del mal. Todo un arquetipo junguiano que nos atenaza desde que Caín mató a Abel. Es decir, un arquetipo junguiano que no es otra cosa que un pensamiento de esa mente colectiva que Jung denominó el inconsciente colectivo, una mente colmena, vaya. Pasa a la categoría de problema universal de la humanidad precisamente por esa cualidad arquetípica. Todos nacemos con ello, nadie se escapa de su influjo. La religión lo llama la maldición causada por el pecado original, para los que creen en la Biblia. Por eso el tema del satanismo es algo muy serio, es la personificación del mal, es oficializar y entronizar la actividad maléfica de los hombres, algo que llevamos enraizado y que es el origen de nuestras desdichas en este planeta purgatorio. Por eso quizás sea la Tierra un planeta purgatorio. El mal es una cosa muy a tener en cuenta y a ser tratado con toda seriedad. Por eso los mandamientos y proclamas satánicas, la verdad es que son patéticos. La antinomia o antirrazón del satanismo. Y ahora vamos con una cuestión que era la que yo os comentaba al principio, a la que yo he dado vueltas durante décadas.
ya hemos expuesto aquí con el apersonamiento del medio en el que estoy, ¿no? de una web, pues un poco las bases de lo que es el satanismo. De esto habría que hablar, habría que hablar infinidad de muchas más cosas, pero bueno, esto es compartir una reflexión con vosotros, ¿no? No vamos aquí a meter cuestiones y cuestiones. El problema del mal, o sea, aquí yo lo que he intentado hacer hasta ahora pues es establecer un poco las bases pues de qué es el satanismo, el problema del mal y su relación con la figura del demonio, ¿vale? Para los creyentes no hay duda alguna de que el problema del mal tiene su origen personal, personificado en Satán, un ángel caído, que en compañía de otros influye maléficamente en los hombres que habitamos este planeta purgatorio como venganza contra nuestro creador, que es Dios. Hasta ahí correcto. Existe el mal, existe el demonio nos tienta, y a nosotros, como tenemos tendencia al mal porque nos atrae por la herida que supuso el pecado original, pues nos falta tiempo para sucumbir a dichas tentaciones. Evitar el mal es algo muy sencillo, ¿vale? Simplemente hay que decir no, renunciar a obrar mal, no hacerlo, así de simple. Nadie nos pone una pistola en el pecho. Pero repito, nos falta tiempo para hacerlo, nos gusta. Luego nos arrepentiremos más o menos, si es que nos arrepentimos nos pondremos tristones, pero al día siguiente volveremos a mentir, a robar, a calumniar, incluso a matar, si no temiéramos a la policía y a los jueces, ¿vale? Esto hace que sea muy difícil sacudirse la idea de que el origen del mal es algo externo a nosotros. El pecado es, digamos, la tipificación del mal como delito. Los pecados, así, pues serían los artículos del Código Penal por los cuales se nos condena. Sería ponerle nombre y apellidos y categoría jurídica al ejercicio innato de la malevolencia por parte de los hombres. Y dejando esto claro, voy a la idea que me atormenta. ¿Cómo decide alguien, un humano, un hombre o una mujer, hacerse satanista y o pactar con el diablo? Porque vamos a ver, si eres ateo no hay problema, como decía un comunicador del misterio, ahora con un podcast de gran éxito, que aseguró que igual que no creía en el de arriba, pues tampoco creía en el de abajo, ¿no? Y lo dijo a pregunta de otro misteriólogo muy mediático cuando debatían sobre los exorcismos. Hago aquí el inciso de la cara de cemento armado que hay que tener para pretender vivir del misterio y de cuotas de iVoox de gente que es en su mayoría espiritual y proclamarse ateo materialista sin empacho. Pues bien, si eres ateo no hay problema. No crees en nada y punto, perfecto. Pero ¿qué ocurre si eres satanista? Si eres satanista, haciendo el razonamiento inverso de ese podcaster tramposo, pues ¿qué pensaría un satanista? Diría, si crees en el de abajo, porque vas a venderle su alma, entre otras cosas, también tendrás que creer en el de arriba, porque si no la historia no se sostiene. Porque la razón de ser de Satán y de los satanistas es jorobar lo más posible al de arriba. Y si crees en el de arriba, también tienes que creer que es más poderoso, que ha vencido y que vencerá al final, ¿no? Y que tu destino a la hora de morir, pues es el infierno. Así de claro. A ver, no quiero decir con esto que todo el mundo que lea este tema, tenga que tener estas creencias o premisas. Digo que estas premisas tiene que razonarlas y creerlas un satanista consecuente, pues que simplemente no esté chalado, es decir, que puede ocurrir perfectamente. Entonces aquí entramos en la contradicción, en la antinomia. ¿Cómo es posible, salvo que seas idiota, hacer un pacto con un ser en el que crees y que sabes que te va a destruir a llevar a un destino infinitamente negativo para ti? Es incomprensible. Pero claro, puede ser que el presunto satanista no crea realmente en lo que hace, no crea realmente en el infierno, ni en Dios, ni en Satán. Los hay que son de este tipo. Bueno, pues sería una especie de pose, un postureo intelectual, una filosofía más bien de corte luciferino, pero que no deja de tener su punto de paranoia, ya que exponerte a ciertos rituales en los que en teoría no crees, esa parte de esquizofrénico también estúpido y con las mismas consecuencias para el espíritu que hacerlo de verdad creyéndotelo, ¿vale? Esto que quede claro. Estamos pues ante un tipo de gente con la que yo no me relacionaría mucho, pues su catadura intelectual
Oscila entre la estupidez y la locura, socapa de un barniz intelectualoide. Eso el que lo tenga, porque la mayoría tienen muy poco nivel. Un ejemplo de satanista de nivel fue Voltaire, este intelectual de la Revolución Francesa. Terminaba todos sus escritos con la frase «aplastad al infame». Ese infame no era otro que Jesucristo. Pues bien, llegó para Voltaire, como para todos, la hora de morirse. ¿Qué cosas, oiga? Los revolucionarios satanistas también se mueren. La agonía y el proceso de morir de Voltaire fue, digamos, durillo, por decirlo de una forma suave. En un momento dado, Voltaire recibió la visita de Jesucristo en forma de Ecce Homo, con un papel en la mano donde si firmaba se le perdonaban los pecados. Voltaire, pues quiso confesarse y arrepentirse y suplicó a sus amigos que le llevasen un cura. Y sus amigos le negaron ese cura porque suponían que lo pedía por estar en agonía, por todo el trauma y las vicisitudes de la agonía, y que luego, si finalmente se recuperaba, el propio Voltaire se los echaría en cara, diciendo que por qué le llevaron a un cura, etc. Bueno, el caso es que murió sin confesión. Patético. Otro ejemplo, y con esto termino, fue el del fundador de la iglesia satánica, que se llama, en 1966, se llamaba Anton LaVey, sumo sacerdote de la iglesia satánica, y que además escribió la Biblia satánica. Pero debía ser un satanista de horario infantil, porque decía que había que continuar de algún modo con la vida aparentemente cristiana. Murió en un hospital católico y, según el padre Fortea, esto no está confirmado, pero el padre Fortea es una autoridad en esto, en sus últimos momentos se arrepintió de sus pecados y se convirtió al catolicismo. En fin, muchos satanistas no son sino pobres diablos y nunca mejor dicho. El verdadero mal no se proclama, no se anuncia, simplemente existe, se manifiesta y se ejerce para aterrorizar a las víctimas, pero no se va anunciando en iglesias satánicas circenses. Bueno, pues esta es la reflexión sobre el satanismo que yo quería compartir con vosotros. No tengo mucho más que añadir de momento sobre este tema, aunque algo me dice que no tardaré en volver sobre él.